Bueno, la semana pasada estuvimos revisando la semana anterior que tuvimos encuentro, estuvimos revisando qué era nuestra asignatura, cuál era nuestro contenido, cuáles eran las unidades temáticas que íbamos a trabajar, y estuvimos viendo los conceptos sobre ecología, ecosistemas, medio ambiente, y estuvimos revisando toda esa parte, ¿sí? Para terminar o para darle finalización a nuestra primera unidad temática, hoy vamos a estar revisando lo que son los ciclos bioquímicos y cómo es su recorrido en nuestra tierra, ¿sí? Qué es lo que hacen, para qué nos sirven, ¿ya? Y después estaremos revisando un poco de lo que hace parte de nuestra segunda unidad temática, que tiene que ver con los ecosistemas y sus componentes. Y ahí vamos a estar hablando de una temática que es la de calentamiento global y los gases de efecto invernadero o el efecto invernadero. Juliana, levantaste la mano. Sí, buenos días, profesora. Profe, disculpe, lo que pasa es que a mí y pues a otros compañeros, porque yo consulté, nos pareció la noticia de que se iba a habilitar un foro, pero nosotros estábamos buscando y el foro no nos aparece habilitado. Eso en el grupo A de Santa Marta. Bueno, ya voy a revisar aquí en plataforma. De hecho, sí tuve ese inconveniente también con los chicos de San Zenón, del grupo de San Zenón, y me hicieron esa anotación. Entonces, ya voy a revisar con ustedes, que es el grupo A, para ver si, ¿qué pasó? Que bueno, que había quedado con una restricción ahí en cuanto al tema, porque yo le puse para que se cerrara, ¿sí? O sea, tuviera una fecha de finalización, pero al parecer quedó con esa restricción y pues no lo podían visualizar, ¿ya? Y creo que con ustedes pasó exactamente lo mismo. Entonces, voy a hacerlo de una vez, ¿sí? Lo voy a bajar y lo voy a volver a colgar para que lo tengan disponible. Regálenme 2 minutitos, porfa, mientras lo hago. Ok, profe, gracias. ¿Tienen alguna otra dificultad con las actividades? ¿Sí las han podido ver bien? Profe, a mí no personal no me aparecen asignaciones de usted. A mí tampoco, profesora. A mí tampoco, profe. Ya estoy revisando también para ver el tema de el taller. Al parecer como que también lo colgué mal y quedó también con restricción, entonces voy a verificar esa parte. Sino que a veces uno cuelga los trabajos, los talleres, las asignaciones, y pues como uno le coloca para que se activen un día y se cierren otro día, entonces a veces esa parte, bueno, pero vamos a revisar la prueba diagnóstica. Chicos, ¿han tenido alguna dificultad con la prueba diagnóstica? Profe, yo Profe, no la he hecho, pero exactamente. sí me sale, Buen día, profe. pero A mí no me aparece nada de eso, profesora, ni asignaciones, no me deja hacer foro, nada, no me aparece nada. a mí sí me aparece en exámenes, pero no la he hecho, pero sí me aparece que hay. Pero sí aparece, ok. A mí sí. Sí, eso es lo que quiero revisar. Que la idea es no solamente que usted lo vea, porque a muchos les aparece el foro, pero no podían participar, ¿sí? Por la restricción que había, ¿ya? A mí no me aparece la prueba diagnóstica tampoco. No. No, Bueno, señora. bueno, voy a revisar. Lo primero que voy a revisar es lo siguiente. Vamos a mirar. Ya estoy aquí borrando las asignaciones y voy a volverlas a colgar.
lo que es el debate, el foro. Ya lo estoy borrando y ya borré el taller para volverlos a colgar. Pero estoy revisando en cuestionarios. Es que la prueba diagnóstica aparece en cuestionarios. Aparece en cuestionarios la Sí, a prueba mí me diagnóstica. parece que está hasta el 9 de abril disponible hasta las 3:40. Exactamente. Exactamente. Y ahí están con sus preguntas, son 5 preguntitas de verdadero o falso. Entonces, ¿quiénes me dijeron que no la podían ver? Juliana creo que fue que dijo que no la podía ver. Bueno, profe, estaba revisando, pero es que como nosotros directamente entramos siempre es a lo que la parte de evaluaciones, pero en cuestionarios sí, o sea, me lo acabo de ver y sí me parece. No, lo que pasa es que la plataforma del año pasado a ahora cambió. Se Antes era, actualizó, sí. sí, entonces ya lo que son las evaluaciones como tales, o sea, ahora son los cuestionarios. Y en evaluación está todo es el tema de cómo nosotros vamos a calificar a ustedes. Si con rúbricas, cuáles van a ser los resultados de aprendizaje, pero ya esa es la parte para nosotros, ¿sí? Calificarles a ustedes. Pero el cuestionario como tal, o sea, lo que nosotros llamamos evaluación, ¿verdad? Van a estar en cuestionarios, ¿ya? Van a estar en cuestionarios. Yo acabo de borrar el foro y acabo de borrar el taller y los voy a volver a subir, ¿ya? Pero los voy a subir ahora que finalice la clase. ¿Estamos de acuerdo? Para no atrasarnos, ¿ya? Para Ok, no profesora. atrasarnos. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Yo creo que ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Entonces, en el debate ya... pero si yo lo había borrado, ¿qué me borró? No borro. Bueno, vamos a borrarlo para poderlo volver a colgar. Listo. Y en las asignaciones también ya borré. Y ahora que finalicemos la clase, yo lo vuelvo a colgar. Listo. Sí quería recordarles que yo les había pasado pues mi número de teléfono y ya yo eso lo colgué hace unos días. Entonces, pues si me hubiesen dicho, me hubiesen escrito, profe, mira, no podemos visualizar las actividades, pues ya de antemano yo hubiese podido como arreglarlo ahí, ¿ya? Arreglarlo ahí, pero no importa. Vuelvo nuevamente a colocarles mi número y si llegan a encontrar algún inconveniente, me avisan. ¿Sí? Me escriben, profe, mira, o colgaste la actividad y la actividad no la podemos visualizar, o nos aparece ahí, pero no podemos participar, ¿ya? Les agradecería esa parte. De pronto a uno le aparece todo y uno cree que está bien y vamos a ver que los estudiantes pues no han colgado nada ni han visto nada porque de pronto nos quedó eso, ¿sí? Entonces, estén pendientes, ahí les compartí mi número de teléfono para que me escriban cualquier cosa ahora en un rato que yo les cuelgue las actividades. Pues si ustedes miran y revisan y dicen, no, profe, mira, que te quedó mal o no lo vemos o sigue la misma cosa. ¿De acuerdo? Estamos viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Entonces nosotros, dentro del contenido de la primera unidad, vamos a estar compartiendo lo que son los ciclos biogeoquímicos. Recordemos que cuando nosotros hablábamos de medio ambiente, decíamos que el medio ambiente estaba compuesto o tenía dos componentes, uno era el físico y el otro era el componente del entorno, ¿sí? Ese que nos correspondía a nosotros, ese componente físico hablábamos de factores químicos, físicos y biológicos. Y que hablábamos del otro componente, que era un componente ya de carácter social, económico y cultural, ¿sí?
se entendía que había unos factores abióticos que coexisten con los factores bióticos en ese ecosistema, ¿ya? Y de esos factores abióticos mencionábamos que existían los elementos, por ejemplo, el agua, la tierra, ¿sí? Los componentes del suelo, ¿verdad? Hablábamos de los rayos solares, que son componentes abióticos. Cuando nosotros vamos a hablar de ciclos biogeoquímicos, primero, ¿qué es un ciclo? ¿Sí? Un ciclo es algo que se repite constantemente, ¿ya? Tiene su principio y su fin, pero vuelve a repetirse, ¿ya? ¿Qué podemos decir de bio? Bio significa vida, geo significa lo que tiene que ver con la tierra y químico, pues obviamente los cambios que se van a dar a nivel químico en ese ambiente. Entonces, un ciclo biogeoquímico, ¿dónde se va a presentar? ¿Dónde se va a presentar un ciclo biogeoquímico? Ninguno. Bueno, un ciclo biogeoquímico se va a presentar ¿en dónde? En los ecosistemas, en nuestro medio ambiente. Entonces, gracias a los ciclos... Cuando disculpe, eso se presenta por lo menos cuando hay una ruptura de un buco o algo donde se contamina el mar y esas cosas. No necesariamente, no necesariamente. Aquí los ciclos biogeoquímicos vendrían siendo esos que ocurren naturalmente y normalmente en nuestro entorno, ¿sí? Los que ocurren en nuestro entorno. Si esos ciclos no se dan, pues se va a ver dificultado el tema de el desarrollo de los organismos vivos. Voy a poner un ejemplo más puntual, ¿sí? Nosotros vemos que hay reacciones químicas en nuestro ambiente, ¿verdad? Que son esas reacciones químicas para favorecernos a nosotros y porque nosotros hay componentes que están como el carbono, bueno, el oxígeno de pronto no, pero sí el carbono, el nitrógeno, el fósforo, y son elementos en la Tierra que nosotros los necesitamos, pero así como se encuentran en la Tierra, nosotros no los podemos consumir o no los podemos absorber o no los podemos retener, ¿ya? Pero que son necesarios para nosotros. Entonces, cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos, podemos empezar hablando del carbono, el nitrógeno, en fin, ¿sí? Pero cuando hablamos del ciclo del nitrógeno, entonces decimos, bueno, el nitrógeno, ¿dónde se encuentra? El nitrógeno se encuentra en la atmósfera, pero en esa forma como nitrógeno, ¿cómo se encuentra? Nosotros, los seres humanos, incluso los animales, no son capaces de captarlo, ¿sí? No son capaces de captarlo. Entonces, ¿qué viene aquí? Viene la intervención de microorganismos que van a ayudar a formarlo en un compuesto que ahí sí lo podamos asimilar, ¿ya? Que ahí sí lo podamos asimilar. Entonces, ese nitrógeno que se encuentra en esa atmósfera llega a convertirse a través de la nitrificación que está mediada por bacterias, o sea, el trabajo de las bacterias de ayudarnos a que en esa forma que está, como yo no lo puedo asimilar, a volverlo en una forma más sencilla y viene siendo los nitratos. Entonces, ¿a quién le sirven esos nitratos? ¿A quién le sirven esos nitratos? A las plantas. ¿Ya? ¿Para qué le sirve? Ella por sus raíces absorbe esos nitratos y le va a ayudar a cumplir su ciclo, ¿sí? Como también, ¿qué pasa con esos nitratos? Se pierde de manera gaseosa y va nuevamente a la superficie. Así es como nosotros podemos aprovechar esos componentes químicos que nos van a servir a nosotros. Entonces, ay, profe, ¿y eso para qué sirve? O sea, ¿para qué le sirve a uno el nitrógeno? Si a la final uno no lo puede consumir como es. No puedes consumir el nitrógeno, pero sí, acuérdate que cuando nosotros vamos al baño, hacemos la orina tiene trazas de amonio, ¿sí? Tiene trazas de amonio. ¿Eso dónde está? En esa materia orgánica. Porque nosotros que tenemos en los intestinos, tenemos bacterias que son las que nos ayudan a fijar los nutrientes. Aquí sucede lo mismo. Las bacterias ayudan a fijar esos nutrientes, convertirlos, pasarlos de ese nitrógeno puro, pasarlo a amonio, pasarlo a nitritos y luego a nitratos para que puedan ser absorbidos por las plantas.
y las plantas pues puedan tener sus funciones, ¿ya? Y así sucesivamente se va repitiendo el ciclo. Por eso se llaman ciclos biogeoquímicos. Uno de los más importantes es el ciclo del agua. Vea, el ciclo del agua se da diariamente, constantemente, ¿sí? Y este ciclo del agua se da por procesos resulta que el agua puede estar de manera superficiales, como en ríos, lagunas, como en los mares, océanos, ¿sí? Esa agua que está contenida en la superficie, ¿qué va a pasar con la acción del sol? ¿Qué va a pasar con la acción del sol? Pues el sol va a calentar esos cuerpos de agua y el agua va a subir. ¿Cómo? ¿Cómo va a subir el agua? Por evaporación. ¿Ah? Por evaporación. Por evaporación, ¿cierto? Evaporización. Entonces vemos que el agua pasa de ese estado líquido en que se encuentra, ¿cierto? Y pasa a otro estado, que es un estado de vapor o gas, ¿sí? La parte gaseosa del agua. Esa evaporación ocurre en todos los cuerpos de agua. Después de que le esté dando el sol, en todos los cuerpos de agua sucede ese procedimiento de evaporación. ¿Qué pasa con esa agua que está evaporada? ¿Qué pasa con esa agua que está transformada a gaseosa? Se condensa. Entonces, ¿esa condensación qué es? Formación de las nubes, agua retenida en esas nubes, agua retenida en esa atmósfera. Luego, ¿qué vendría de esa parte? Luego de la condensación, ¿qué vendría? La lluvia, profe. Vendrían las precipitaciones. Las precipitaciones pueden ser de diferentes formas. Pueden ser lluvias, lluvias leves, lluvias moderadas o lluvias fuertes y torrenciales. Puede convertirse en tormentas, granizo, ¿sí? Pero evidentemente esa agua que estuvo condensada va a precipitarse. Y una de las formas de esa precipitación es la lluvia. Acuérdese que también se puede formar hielo, también puede formar la nieve, ¿sí? Vuelve y empieza el ciclo. ¿Cómo empieza el ciclo? Pues esa agua que cayó a manera de lluvia va a quedar en las escorrentías de ríos, va a llenar las lagunas y va a filtrarse en la tierra, ¿ya? Va a filtrarse en la tierra quedando como aguas subterráneas. Y vuelve y juega y vuelve y se da el ciclo, ¿ya? Es un ciclo hidrobiológico o hidrológico. Tiene que ver que el agua es el factor principal, ¿sí? Por el cual esto va a suceder. El ciclo del carbono. ¿Dónde encontramos el carbono? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en fósiles y combustibles fósiles. Un ejemplo de combustibles fósiles, ¿cuál sería? Cuando se muere un animal y queda ahí cuando se, ¿cómo se dice eso? Bueno, cuando ya se muere, que queda ahí el cadáver del animal y todos esos nutrientes se quedan ahí en la tierra. Listo, esos serían los fósiles, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de combustibles fósiles, ¿a cuáles me refiero? El petróleo, el gas. Ajá, exactamente, esos que llamamos recursos no renovables, ¿cierto? Son recursos que ya estuvieron ahí y han estado ahí, y la explotación masiva de esos recursos puede llegar al momento en que se van a terminar, se van a acabar, ¿cierto? ¿Para qué necesitamos esos combustibles fósiles? Vea, los necesitamos para que todo esto que es a nivel de industria, las fábricas, los vehículos, puedan funcionar. Actualmente hay un conflicto a nivel mundial y su base del conflicto está en esto. ¿Cuál es el conflicto que estoy hablando? Petróleo. ¿Ah? Entre Rusia y Ucrania. Entonces, hay profesor que tiene que ver con ecología.
Pues resulta y pasa que están peleando, ¿por qué? Por recursos, por combustibles fósiles, ¿sí? Entonces vea que la explotación de esos recursos, eso sucede de manera normal y natural. El ciclo del carbono, haya o no haya fábricas, el ciclo del carbono se da, ¿sí? El ciclo del carbono se da, siendo que es más acelerado, pero la preocupación no es que sea acelerado, la preocupación es que se retiene ese dióxido de carbono en la atmósfera o el carbono en otras composiciones como el monóxido de carbono, como el, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que la guerra ha venido porque se están peleando los combustibles fósiles, ¿es para qué? Para seguir haciendo en las fábricas, seguir haciendo más cosas, como vehículos, etcétera. Pero esas emisiones van a dar ¿a dónde? Van a dar a nuestra atmósfera. Por eso le llamamos cielo de CO2. ¿Sí? ¿Qué encuentra usted ahí? Puro dióxido de carbono. Además, nosotros, ¿sí? La respiración de los animales y la respiración de nosotros, expulsamos ¿qué? CO2. CO2. Resulta que ese CO2 que está ahí en la atmósfera, ¿verdad? ¿Quién lo utiliza? Lo utilizan las plantas. ¿Para qué lo utilizan? Ajá, ¿para qué utilizan las plantas el CO2? Para su respiración. Ajá, pero toman la luz del sol, captan la luz del sol y este CO2, y hay un proceso que se llama ¿cómo? Ahí está. Fotosíntesis, profe. ¿Qué pasa con la fotosíntesis? Las plantas son capaces de producir su propio alimento, por ende, se llaman autótrofas, están en el primer eslabón de la cadena trófica, que eso lo revisamos en el encuentro anterior, y son productores primarios o productores, ¿sí? Productores. Ellos son, las plantas son capaces de fabricar su propio alimento, ¿verdad? Y además que las plantas en ese proceso también, no solamente ellas producen su propio alimento, ¿verdad? Sino que también producen ¿qué? Cuando decimos que los bosques y las plantas son el pulmón, ¿qué decimos? ¿Qué están formando ellas? El oxígeno. Oxígeno, muy bien, oxígeno. Porque nosotros no podemos consumir ni metabolizar el dióxido de carbono, ¿verdad? Como no podemos, para nosotros es un producto de eliminación o desecho, ¿ya? Pero a las plantas sí les sirve. Y si a las plantas les sirve, pues por ende a nosotros también nos va a servir, ¿cierto? El dióxido de carbono se acumula también en los vegetales, ¿sí? En forma de grasas, en los herbívoros de las plantas. ¿Y qué hacen? Obtienen su energía, ¿verdad? Para continuar ¿qué? La cadena alimentaria, hasta que llegue hasta nosotros los seres humanos. Y así, por medio de la respiración, se devuelve el ciclo o comienza el ciclo nuevamente. El ciclo del azufre. Ninguno de estos componentes, como el nitrógeno, ¿verdad? El carbono, lo mismo pasa con el azufre, nosotros no los podemos consumir directamente. No podemos, ¿sí? Yo no digo, ay, mira, agrégale ahí tanto de azufre para que tú tengas azufre en el cuerpo. No. Pero que necesitamos el azufre, claro que sí. Así sean pequeñas proporciones o en pequeñas porciones. Llega ese azufre a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno, perdón, como sulfuro de, sí, sulfuro de hidrógeno o como dióxido de azufre, que viene de ¿a dónde? De volcanes o viene de suelos sulfuros, ¿sí? Acuérdese que hay en la corteza terrestre. Cuando hablamos de ese magma de la Tierra,
estamos hablando de que ahí hay hierro, de que ahí hay azufre y de que ahí hay una cantidad de componentes que precisamente por eso es que el hombre no logra metabolizarlo. ¿Ya? ¿Qué pasa también con ese azufre? También se ven incluidas las bacterias que hacen la reducción del azufre y ayudan a pasar de ese azufre así a que pasan por un proceso de oxidación y ya se convierten en componentes que sí pueden asimilar las plantas. Bueno, aquí hay algo muy interesante y es que después de que ha sido retenido en la atmósfera, ¿cómo cae? En lluvia, profe. Exactamente, entonces también va a caer en lluvia. ¿Y qué pasa? Se producen las famosas lluvias, ¿qué? Lluvias ácidas, profe. Lluvias ácidas. Las famosas lluvias ácidas. Entonces, ¿qué sucede con esas lluvias ácidas? Cambian las condiciones generales en cómo se encuentra, por ejemplo, el cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, esa parte hace que nosotros podamos ir identificando qué es lo que sucede en cada uno de esos ciclos, en cada una de esos ciclos. El ciclo del oxígeno. ¿Qué va a pasar con ese ciclo del oxígeno? ¿Qué creerían ustedes que pasa ahí? Ya vimos el del carbono. Ahora vemos el del oxígeno. Y también vemos ahí que hay procesos de fotosíntesis, ¿cierto? El oxígeno, ¿cómo se va produciendo el oxígeno? El oxígeno se puede producir en el agua o se puede producir mediante las plantas. ¿Por qué en el agua? Porque también hay microalgas, hay algas y hay algunos otros que hacen parte de la flora acompañante de esas aguas. Y también son capaces de producir el oxígeno en el agua. ¿Alguien levantó la mano? No, señora. Ah, ya. Es que me apareció aquí hacía algo en el computador y pensé que alguno había levantado la mano. Entonces, recordemos que el proceso de fotosíntesis es que capta CO2, intervención del sol y produce ¿qué? Oxígeno. Entonces, ¿cómo va a ser ese ciclo del oxígeno? Va a ser un poco a la inversa del ciclo de ¿quién? Del ciclo del carbono. Entonces el carbono se utiliza en la respiración de ¿quiénes? De las plantas, ¿sí? Lo utilizan, lo captan. Átomos de oxígeno, ¿qué pasa? Se combinan con átomos de hidrógeno y así forman moléculas de agua. Entonces dice el agua metabólica. ¿Qué pasa con esa agua metabólica? Es esa agua que nosotros eliminamos como a través del sudor, a través de las heces, a través de la orina, ¿sí? Eliminamos, ¿verdad? Gran parte de ese ambiente, ¿verdad? Que necesitamos que todos estén al cuidado. Los átomos de hidrógeno acaban de ser incorporados a la materia orgánica y pueden volver a la atmósfera, ¿sí? Entonces, vuelve siempre a la atmósfera. ¿Preguntas, dudas hasta el momento? No, señora. Vamos a revisar otro concepto que es correspondiente a esta primera unidad. Y es el concepto de biosfera. ¿Qué es eso de biosfera? La palabra biosfera viene de dos vocablos del griego, uno es bio, que significa vida, y el otro es paira, que significa esfera.
Entonces es más o menos así como la vida que se desarrolla en la esfera. ¿Y cuál vendría siendo la esfera? Pues la Tierra. Esta capa o esta biosfera incluye alturas sobre el nivel del mar. Entonces dice que aproximadamente 10 kilómetros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Las profundidades marinas, como la fosa de Puerto Rico, de más de 8 kilómetros de profundidad. Todos son los extremos en general de la capa de la Tierra con una vida delgada. Y las capas superiores de la atmósfera tienen poco oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con la atmósfera? Ya prácticamente no hay oxígeno en esa atmósfera, o sea, hay muy poco. Por eso es que usted se ve que empiezan los programas, vamos a reciclar, vamos a hacer, ¿sí? Porque se está viendo muy afectada teniendo en cuenta la contaminación. ¿Qué dice acá abajo? Resulta que en esta biosfera vamos a encontrar 3 ecosistemas, que son los ecosistemas más comunes que encontramos. Entonces tenemos la litósfera, que es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. Tenemos la hidrosfera, que es esa parte, hidro viene de agua, ¿cierto? Entonces vamos a tener esa parte acuática o ese ecosistema acuático, y la atmósfera no solamente es el aire, sino también los componentes que en ella están, ¿sí? Los componentes que en ella están. La biosfera es única, es única. Vea, nosotros no tenemos ningún otro planeta que se parezca a nosotros. No tenemos. Entonces, ¿cuál es la inquietud o hacia qué nos debemos dirigir? Al momento en que nosotros sabemos que si no hay vida en otro planeta o la vida o las probabilidades de vida son muy escasas, pues ¿qué tenemos que hacer? Cuidar la casa de nosotros. Cuidar la casa de nosotros. La vida en nuestro planeta depende de quién. Imagínense si no hubiera sol, ¿qué pasaba? No se da la fotosíntesis, ¿verdad? Y si no se da la fotosíntesis, ¿qué pasa? No tenemos oxígeno. Exactamente. O sea, y si no tenemos oxígeno, ¿qué pasa? No hay vida. No hay vida. Entonces, de allí la importancia que nosotros sepamos que es una biosfera, cómo vamos a cuidar los ecosistemas que se ven en esa biosfera, qué vamos a hacer, ¿sí? Para no contaminar el medio ambiente. Hasta ahora todo claro. Señora, Sí, pero Ay, se quedó esto aquí. No trata de ir para adelante y para atrás. Bueno, entonces, concerniente a nuestra primera unidad temática, nosotros estuvimos revisando entonces lo que es un ecosistema, lo que es la ecología, ¿cierto? Y ahora estuvimos revisando el tema de los ciclos biogeoquímicos. Ustedes dirán, profe, pero ¿y eso qué tiene que ver? Y nosotros por aquí vamos a repasar eso. Porque ahora vamos a revisar es algo que son los efectos de los gases de efecto invernadero y lo que es el calentamiento global. Y todo esto nos sirve para qué? Para llegar a la otra temática que es contaminación del agua, aire y suelos. ¿Sí? Contaminación del agua, aire y suelos. Entonces, la segunda unidad, los ecosistemas y sus componentes. El taller que voy a colgar en plataforma, digo colgar porque ya lo borré, pero el taller que voy a colgar en plataformas tiene un contenido de la primera unidad y un contenido de la segunda unidad, para ser más específicos con esta temática del calentamiento global.
Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? ¿Qué es el efecto invernadero? Dice que el efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. O sea, que esto sí o sí, esté usted contaminando, no esté contaminando, esté usted en guerra, no esté en guerra. Esto es un fenómeno que se va a dar de manera natural. De manera natural. ¿Qué pasa con los gases de efecto invernadero? Pero ¿qué pasa cuando están en esta zona? Es que ellos, el problema está cuando están aquí. Entonces, los gases de efecto invernadero que se encuentran en esta atmósfera, que pueden ser de un montón de tipos, retienen parte del calor del sol y mantienen mantienen una temperatura apta para la vida. ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos en temperaturas altas? ¿Qué pasaría? Aumenta el calor y la temperatura corporal, profe. Claro que sí. Entonces, pero si esto dice que es un efecto natural que sucede en nuestra Tierra. Dice ahí el número 1, la energía solar atraviesa la atmósfera, parte de ella es absorbida por la superficie y otra parte se refleja. Entonces, es un proceso normal y natural que nosotros tenemos, ¿sí? Si no hay efecto invernadero, si no hay gases de efecto invernadero, ¿qué va a pasar? Pues lo que ustedes mencionaban ahorita, profe, no se van a dar los ciclos como son, esto está muy caliente, aumentan los riesgos de lluvia, aumenta, ¿sí? Todo. Una parte de esa radiación es reflejada o retenida por los gases de efecto invernadero. Entonces, ya no solamente hablan de la radiación, sino de que también dice que esa que se absorbe ahí, pero ahora bien, viene otra parte. Si esa famosa capa de ozono, que debería ser el filtro de lo que llega, ¿cierto? No se utiliza como debe ser. Pero esto es un proceso normal y natural. Nosotros no podemos decir que vamos a detener el efecto de los gases de efecto invernadero. No, es muy complicado decirlo y decir ese tipo de cosas. A su vez, ¿qué es el calentamiento global? ¿Quién puede leer la primera parte? Es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera. Se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que se desprenden por actividades del hombre. ¿Qué decía al principio? ¿Incremento a qué? A largo plazo. Entonces, aquí se aplica de que una golondrina no hace verano. No creo que porque usted prendió la fábrica hoy y mañana no la prendió, entonces hoy un día ahorró y en la otra no ahorró. Todo eso se va acumulando, señor, y va ocasionando los daños. ¿Y quién lo ocasiona? ¿Qué dice ahí en el número 1? La quema de combustibles, la deforestación, la ganadería, ¿sí? Todo eso aumenta ¿qué? Esto que sucedía normalmente y naturalmente aquí se ve afectado por esto. Se ve afectado por esto. Dice, la atmósfera modificada retiene más calor, así se daña, así se daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura de la Tierra. Ahora voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la temperatura corporal que nosotros tenemos? 37 grados. ¿Qué pasa si a usted le mueven un gradito su temperatura? O baja o sube, profesora. ¿O qué? O sube o baja. No, profe, enseguida da fiebre. Como dice ¿Se uno da fiebre, comúnmente. sí o no? A usted le si su temperatura dijimos que era 37, ¿verdad? Usted se pone el termómetro y está en 38, ¿qué hace?
Tiene que bajar la fiebre. Ya comienza bajar uno la temperatura. a deshidratarse, señor, debido al cambio de temperatura que es un poco más alta de lo normal para el organismo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se modifica. Imagínense, y eso es en 1 gradito. Usted de 37 pasa a 38 y ya tiene fiebre, ¿sí o no? Ahora imagínense en la tierra. Con 38,5 está el testamento. No, cuidado y convulsiona. Hay gente, incluso hay personas que convulsionan con 38 de fiebre. O sea, es delicada la situación, ¿sí? Lo mismo pasa aquí, lo mismo pasa aquí. ¿Qué tal que se aumentara en 1 gradito la Tierra? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Ay, ¿qué pasó? Calentamiento global. Sí. Sí, Pero se calentó. comenzarían a morir muchas especies también. Claro, imagínense, bueno, ahora vamos a poner otro ejemplo. No hay gases de efecto invernadero, ni siquiera pega el sol, porque es que los gases de efecto invernadero son alimentos, o sea, porque llegan, es precisamente por la producción, ¿sí? Por la producción de todo lo que está sucediendo. Entonces, si yo no tengo en este momento rayos del sol, ¿qué va a pasar? La tierra comenzaría a enfriarse y podríamos morir de hipotermia. Hay algo más importante y fíjese, o sea, No bueno, se realizaría la fotosíntesis, profesor. exactamente, entonces, imagínense, tras de que estaríamos helados, estaríamos sin qué, sin oxígeno. Si estamos sin esas dos cosas, ¿estamos qué? Estamos arreglados. Ya no podemos hacer más nada, ¿cierto? No podemos hacer más nada. Si nosotros no tenemos oxígeno, no tenemos nadita que hacer aquí. Nada que hacer. ¿Ya? Hay unos que son principales gases de efecto invernadero que normalmente están por acá revoloteando. Y uno de ellos tiene que ver con el dióxido de carbono. Entonces, ¿en qué vamos a revisar? Dice, de 5 a 200 años. Quiere decir que ese arbolito o esa producción está captando ese CO2, pero necesita de 5 a 200 años para poderlo transformar. Metano, 12 años. Óxido nitroso. Acuérdese que el nitrógeno no lo podíamos asimilar a simple, ¿verdad? Tocaba que se transformara, pero entonces ya aquí el óxido excede y dice que dura 114 años. Los hidrofluorocarbonos de 1 a 3 o a 270 años, imagínense, eso es toda una vida. Y el hexafluoruro de azufre dice que 3200 años. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Puras carcasas de televisores, de equipos que ya son viejos y que le hacen daño a la capa de ozono. ¿Qué pasa entonces si aumenta la temperatura? Eso es con respecto al cambio climático. Habría cambio de los patrones de lluvia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, antes llovía para ciertas fechas y la gente como que se preparaba psicológicamente. Ahora no. Ahora o no llueve o puede que llueva en las fechas que no. Acidificación de los océanos, lo mencionaba ahorita con el tema de los ciclos. ¿Sí? ¿Qué pasaba con el azufre? Se quedaba ahí y cómo iba a llegar nuevamente? Por lluvias. Por lluvias. La alteración en fenómenos estacionales, ¿qué va a pasar? Se van a producir sequías o granizos. La elevación del nivel
del mar. Claro, si imagínense si se derriten los hielos, ¿qué va a pasar? Pues sube el nivel del mar, ¿ya? Aumento de la evaporación incrementando las sequías. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues cuando ahora todos quieren estar en esa parte de aprovechamiento de los recursos. Modificación de las corrientes y de los vientos oceánicos. Entonces dice, un incendio, perdón, sí, incendios, cambios, huracanes, todo esto se produce a partir de ¿qué? Del cambio climático. ¿Sí? A partir del cambio climático, todo lo que vaya sucediendo. Entonces, si nosotros aumentamos la temperatura en 1 gradito a la Tierra, es como esa fiebre que le está empezando a la persona, ¿sí? Si por el contrario, entonces, ya tengo un trabajo y no me permite, ¿sí? No me permite llegar a tiempo, ¿sí? Esas son modificaciones que nosotros hacemos. Entonces, así como a nosotros nos mueven en 1 gradito y nos da fiebre, pues a la Tierra también. No le da exactamente fiebre, pero sí. Imagínense desde hace 50 años, 60 años. Antes no había tanto carro, antes no había tanta fábrica. Ahora todos ellos alterando esos gases de efecto invernadero y se llega a producir todo esto que ustedes están escuchando y todo esto que ustedes están viendo. Vamos a tener estos videos para su revisión. Este es a manera de que ustedes los revisen, los vean, puedan ver en casa y les sirva para resolución del taller. También estarán las guías, también estarán las diapositivas disponibles para que vayan revisando ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Señor, yo sobre el taller, como no lo habíamos visto, ¿hasta cuándo está disponible? El taller está disponible hasta el 22. O sea, va a estar disponible casi hasta el finalizar de la asignatura. Pero vuelvo y les digo, una cosa es que yo les ponga fecha el 22, no es que usted lo va a hacer el 21, ¿sí? Usted lo va a hacer el 21, vaya a tener un plazo prudente para poderlo realizar. El taller puede ser en grupo o puede ser individual, ¿sí? Lo que ustedes decidan, ¿ya? Algunos dicen que ya tienen como grupitos armados, entonces los que tengan grupitos armados pues pueden formarlo en esos grupitos. Pero eso sí, a todos les recomiendo que suban la actividad. Todos la cuelguen en la plataforma. ¿Ya? Todos la van a colgar, a pesar de que todos o sea, si lo hacen en grupo, todos van a colgar la actividad. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema, a la temática que estamos trabajando? No, señora. Bueno, me voy a adelantar un poquito con respecto a lo que tiene que ver con la segunda parte de este contenido temático de la segunda unidad. Y tiene que ver precisamente, vea que un tema se va apoyando con el otro, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de lo que es la contaminación del agua, contaminación del suelo y contaminación del aire, ¿sí? Contaminación del aire. En esta primera parte, yo quisiera como que tengamos esa parte de reflexión, ¿sí? Ya nos dimos cuenta que si están contaminados los cuerpos de agua, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Miren, un cuerpo de agua contaminado, viene ese proceso de evaporación, de condensación, con todas esas cosas que se han ido captando a través del agua. Yo estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí la están viendo? No, señora. No. Pero no dicen nada. No dicen nada. Lo dejan a uno hablando y no dicen.
Ahora sí. Sí, profe. A la final, cuando nosotros hablamos de esta contaminación de agua, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos deteriorando esos factores abióticos que nosotros encontramos. Estamos impidiendo que estos ciclos bioquímicos que vimos no se cumplan como deben ser. ¿Qué pasa si el cuerpo de agua está contaminado? ¿Qué pasa si el aire está muy contaminado? Entonces ahí vienen esos fenómenos de lluvias ácidas, fenómenos de que las precipitaciones se dan mucho más fuertes, entonces ahí cuando vienen las tormentas, le llamamos precipitaciones pues a la lluvia, ¿sí? Esas que son fuertes pueden venir con tormentas, ¿ya? Pero todo esto en resumen es una problemática a nivel ambiental, tanto la contaminación del agua, del suelo y del aire. Se define la contaminación ambiental, acumulación de desechos contaminantes, ¿sí? Pero entonces, ¿contaminantes en qué? Ya dijimos esto, parte, ¿sí? ¿Qué pasa con la problemática de talar árboles? ¿Qué pasa con esa problemática de quemar basuras? ¿Qué pasa con la mala disposición de los residuos? ¿Qué pasa con todo aquello que se produce en carros, busetas, trenes? ¿Qué pasa con eso? Perjudica la salud de los seres vivos. Contaminación, ¿sí? Contaminación. Entonces ya esto es más a manera preventiva que yo de empezar a realizar. Contaminación de el agua. Esta es una de las que más nos da duro. Nosotros necesitamos el agua para todo, ¿cierto? Y esta es una de las que más duro da. Si los cuerpos de agua están contaminados, ¿qué va a pasar? Los animales que viven dentro de ese río o dentro de esa agua que está contaminada pueden morir. Profe, también nos vemos afectados nosotros. Ah, porque imagínense. ¿Quiénes viven acá en Santa Marta? Yo, profe. ¿Qué pasa en Santa Marta también, con el profe. tema del agua? No es potable el agua de aquí de Santa Marta. La gran mayoría, ¿cierto? No es un agua que se encuentre apta para el consumo humano. Entonces es un agua que tiene que contaminación, ¿sí? Y la contaminación puede venir de diferentes fuentes. Las más comunes son cuando agregamos basuras, ¿sí? O sea, los residuos van a parar ¿a dónde? A los cuerpos de agua. Esa es una de las más comunes y es una de las que más impacta. Cuando ocurren los derrames, llámese derrame de petróleo, gasolina, etcétera, de estos hidrocarburos y de estos restos de fósiles, ¿verdad? Que combustibles fósiles que hablábamos ahorita. Todo el derrame de esto al agua produce una ¿qué? Una contaminación. Contaminación y con él un daño ambiental. Por lo menos yo soy de Taganga, señor. Hace algunos años se vivió sobre el derramamiento de aceite. Eso generó una contaminación, un daño ambiental en los corales y todo eso horriblemente. Ahí, entonces, tienen que pasar años. Tienen que incluso pasar años para que esa, como decir algo, esa memoria que va guardando el ambiente, ¿verdad? No se vaya alimentando, ¿sí? Entonces, cada día vemos más el impacto negativo que se tiene sobre los cuerpos de agua. En esta imagen de aquí, ¿qué ven ustedes ahí? El agua sucia cuando entra a los ríos, en las desembocaduras.
Mire toda esa espuma que tiene esa agua ahí, ese cuerpo de agua. Todo eso son signos de ¿qué? De contaminación. Se tiene esa capa de agua ahí y se forma esa espuma. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí, en ese cuerpo de agua? ¿Cómo van a respirar? ¿Cómo van a tomar airecito los microorganismos o los organismos que se están desarrollando allí? Entonces, si nosotros tenemos los cuerpos de agua así, contaminados, ¿qué acciones podemos hacer para disminuir ese impacto negativo que tienen estos fenómenos? ¿Qué creen que podemos hacer? Prevención y promoción de cuidado del medio ambiente, profesora. Puede ser una. Exactamente. Consecuencias. Todos nuestros actos tienen consecuencias, sean consecuencias positivas o consecuencias negativas. Indudablemente la desaparición o disminución de ecosistemas. Entonces hablábamos ahorita de que nosotros teníamos una biosfera, que esa biosfera estaba constituida por una litosfera, por una atmósfera y por una hidrosfera. ¿Sí? Entonces, en esos ecosistemas, o sea, en la hidrosfera habrá un ecosistema diferente, ¿sí? En cada una hay ecosistemas diferentes, pero ¿qué es lo que pasa? Que sus efectos dañinos, o sea, le producen daños, y muchas ocasiones estos daños son irreparables. ¿Los deja más propensos a enfermedades? Pues claro. Mire ahí el pobre pececito. ¿Qué tiene el pececito ahí? El pobre pececito tiene una máscara con filtro y todo, pero alrededor mírele todos los desperdicios de comida, mire él no hace reciclaje, las llantas, ¿sí? Cuando existe una gran acumulación de desechos tóxicos, se puede generar una filtración a los suelos. Entonces, dice uno, para remate, ¿sí? Para remate. Ya no es suficiente tener esos contaminantes en la atmósfera, ya no es suficiente tenerlos aquí así, sino que cada día se va aumentando esa contaminación. Cada día se va aumentando esa contaminación. Los desechos tóxicos. ¿De dónde vienen esos desechos tóxicos? Las producciones, fábricas. Desafortunadamente todas las fábricas quieren tener esto así, como se ve en la imagen. ¿Qué podemos decir de esa imagen? Profe, que hay demasiada contaminación en el agua, en la tierra, no hay recursos. Enfermedades, ¿verdad? No hay alimento. Ahí están tratando, ellos no se están bañando simplemente, están tratando de buscar el recurso. Triste, ¿verdad? Triste ver imágenes como esta, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, ¿qué pasa cuando estas aguas o estos cuerpos de agua están así de contaminados? ¿Usted cree que ahí va a haber un verdadero proceso de evaporación del agua? ¿Usted cree que ahí va a tener el oxígeno que necesitan las plantas, algunas plantas o algunos microorganismos que viven en el agua normalmente? ¿Sí? Entonces se va a ver dificultado. Nosotros necesitamos agua ¿para qué? Para todo. Ahora imagínense que nosotros no podemos potabilizar el agua. Que se queda este mouse. Contaminación del suelo. Entonces vimos que no son solamente los cuerpos de agua
¿sí? Vimos que no solamente nuestra atmósfera, sino que también vienen los suelos. ¿Qué hay en esa imagen ahí? Eso podemos decir que eso es un relleno sanitario, no sé, o un botadero a cielo abierto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Ahí no logra, ¿cómo cultiva usted una tierra de esa? ¿Cómo hace usted para cultivar en una tierra de esa? Nada, profe, no. Bueno, digo yo que no crece nada porque hay demasiada contaminación en el suelo y en el aire. ¿Qué pasa con la contaminación de los suelos? ¿Dónde tiene su origen o dónde tiene su base? Cuando utilizamos sustancias químicas, cuando utilizamos pesticidas, ¿ya? Cuando podemos contaminar los suelos, cuando hay quemas, ¿sí? Entonces la famosa deforestación e incendios también afectan. Se filtran. Entonces, ¿qué pasa acá? Que lo que quede ahí en la superficie se va a filtrar. Acuérdense que también había aguas subterráneas, el agua que queda ahí retenida después de la lluvia, que queda ahí, ¿sí? Va a haber una disminución de ¿qué? De especies. Disminución de especies. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se puede captar bien esos nutrientes? Las especies no las pueden metabolizar, por ende no las pueden degradar. ¿Y qué pasa ahí? Vamos a empezar a tener problemas y enfermedades que sean de interés en salud pública, ¿sí? Enfermedades que sean de interés en salud pública. En animales u organismos que consulten la flora, ¿sí? Que consumen la flora. Entonces empieza a perder esos suelos sus nutrientes iniciales, entonces ya usted ve las plantas marchitas, ya usted ve las cosas de esa manera, ¿sí? Es un problema creciente y afecta ¿a quién? A las cadenas alimenticias. Entonces, ¿quiénes estaban en la cadena alimenticia? O el tema de los alimentos, ¿sí? Afecta a esa cadena alimenticia. Entonces, veíamos que el consumidor o el productor primario, ¿quién era el productor? Las plantas. Después teníamos un consumidor primario y después teníamos un consumidor terciario. ¿Por qué se ve afectada la cadena alimenticia? Hombre, si no hay suelo para sembrar o el suelo no tiene las condiciones, pues eso que yo voy a hacer, yo podría sembrar, pero ¿qué voy a cosechar? Alimentos que no tienen sus características originales, porque no le eché el agua suficiente, porque no le eché veneno suficiente. Se crea un desequilibrio. Hay un desequilibrio, o sea, no es lo mismo recursos que vamos a encontrar. Vea, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero antes habían unas plantas que salían y que ahora no salen, ¿sí? Cuando uno pasa por ciertos lugares, entonces se da cuenta que, eso sí es deforestación, porque que tú cortes algún árbol, pero le cortaste las ramas nada más, eso no es deforestación. Entonces, cuando hablamos de hechos como la deforestación, se calienta también la tierra, ¿ya? Se calienta también el ambiente, por ende se va a calentar esos suelos también, van a dificultar que el crecimiento y desarrollo de cada uno de nosotros, lo que necesitamos justo para nuestras vidas. La contaminación del aire. ¿Qué hablábamos ahorita? Efecto invernadero, ¿verdad? Gases de efecto invernadero. ¿Qué hablábamos? Calentamiento global, ¿sí? Calentamiento global. Mire todo lo que ocurre con la contaminación del aire. Se daña el aire. Deteriora la salud de nosotros.
Tenemos impacto sobre su proceso evolutivo, la disminución de alimentos, la lluvia ácida, la reducción de la capa de ozono y el calentamiento global. ¿Qué pasaba en lo que decíamos ahora? Hay formación de ácido sulfúrico y de ácido nítrico, y esto resulta en qué? En llegando a qué? A los cuerpos de agua. A los cuerpos de agua. Este no es un ciclo como tal, pero sí es lo que sucede dentro de un ciclo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario con respecto a esta temática del segundo, de la segunda unidad?